Contraste entre el amor y el legalismo religioso es el tema de hoy. Comenzamos una nueva unidad, una nueva serie que se titula Métodos de Evangelismo en el Nuevo Testamento. En las próximas clases que vamos a ver hasta finales de marzo, hay que prestar atención a las enseñanzas que vamos a estar dando, porque el enfoque es el evangelismo. Queremos entender cómo es que se hace el evangelismo en el Nuevo Testamento. Hay que notar acá, en esta primera clase de esta serie, que cuando Juan el Bautista vino, él empezó a predicar, o en otras palabras, a evangelizar de una manera diferente. Y lo que hace Juan el Bautista muy poco se había hecho en tiempos antiguos. Y lo que hace Juan el Bautista es que él empieza a predicar el evangelio, diciendo que el reino de los cielos se acercaba y que pronto estaría ahí el Cristo, el Mesías que iba a salvar al mundo. Pero lo que él hace es que abre este evangelio a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles. Antes los profetas venían y hablaban al pueblo de Israel, muy poco se hablaban a los gentiles, solamente se concentraban en los judíos, porque así el Señor lo había establecido. Pero ahora, en este nuevo capítulo de la historia de la salvación, Dios ahora abre las puertas para todo el mundo. Entonces, Juan el Bautista empieza a decirle a los judíos y a los gentiles que son pecadores y que necesitan al Salvador. Entonces puso tanto a los judíos como a los gentiles, los pone en el mismo nivel que estamos todos, el ser humano, que todos somos pecadores y que necesitamos de Dios, judíos y gentiles. Pero los judíos querían resistir eso de Juan, y ellos dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Juan el Bautista les dice: no digan ustedes, no piensen ustedes, nosotros somos hijos de Abraham y que por eso no necesitamos arrepentirnos y bautizarnos, porque Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados. No digan ustedes: somos hijos de Abraham y no necesitamos arrepentirnos ni bautizarnos, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y le dice: ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, judíos y gentiles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Entonces los pone en el mismo nivel. Judíos y gentiles tienen que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Encontramos que Jesús sigue con la misma clase de enseñanza. Juan prepara el camino y presenta a Jesús, y después Jesús entra. Y muchos de los discípulos de Juan el Bautista se hacen discípulos de Jesús, dejan a Juan y se vienen con Jesús. Y los más cercanos a Juan el Bautista le dijeron: pero mira, él está creciendo y tú estás menguando. Y se pusieron molestos porque Juan estuvo primero que Jesús. Pero Juan les dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque él es el Cristo. Él lo bautizó y él sabía que él era el Cristo. Entonces muchos de los discípulos de Juan se pasaron con Jesús, y eso era importante que sucediera, porque tenían que pasar a ser discípulos de Cristo. Entonces el método de Juan el Bautista y el método de Jesús es abrirle a todo el mundo la salvación, porque todo el mundo es pecador. No hay una clase de persona que no sea pecador, sino que todos somos pecadores. Ahora, pero también miramos ahí otro punto, que se forma una comunidad de discípulos. Tanto Juan tenía discípulos que siempre estaba con ellos, pero Jesús también forma una comunidad más grande, y de esa comunidad él aparta a 12, que le va a llamar los 12 apóstoles, y forman una comunidad de discípulos. Entonces empieza a crecer ese grupo de esa comunidad que dice que tenían todo en común y que partían el pan y comían juntos y perseveraban en la doctrina de apóstoles y profetas en el templo y en las casas. Así se reunían en aquel entonces. Entonces se hace una gran comunidad. A esta gran comunidad también se le ha nombrado la iglesia de Cristo Jesús, y esa es la iglesia. Así que ese era otro asunto del evangelismo del Nuevo Testamento. Aparte, nos damos cuenta de que cada discípulo, cada hombre o mujer que se hace un discípulo de Jesús, que se hace parte de la comunidad de discípulos que es la iglesia, también tiene la responsabilidad de traer a otros al conocimiento de Cristo. ¿Entienden esa parte? Y esa es otra gran diferencia. Todo discípulo de Jesús tiene que traer a otra gente para que se hagan discípulos también de Jesús. Eso es lo que le llamamos evangelizar
o hacer misiones. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús le dio, esa encomienda, esa misión, se la dio a todos los discípulos. Y por eso nosotros nos sentimos bien responsables de evangelizar y de predicar. Por eso es que muchas veces recalcamos la verdad de que acá el predicador de la iglesia no solamente soy yo, aquí todos somos predicadores y todos podemos evangelizar. Y me da mucho gusto porque sé de muchos de ustedes que predican y evangelizan y traen gente al conocimiento de Jesús y los hacen discípulos de Jesús. Y cuando uno no lo ha hecho se siente un poquito afligido, no evangelizado, no le he dicho a nadie acerca de Cristo. Pero cuando uno lo está haciendo se siente bien porque está cumpliendo con la misión que Jesús nos ha dado de hablarle a otras personas de Él. Y si usted no sabe cómo hacerlo, bueno, recuerde lo que dijo una vez Bartimeo, cuando le hacían muchas preguntas y querían saber bien de Jesús, y le dice, miren, yo no sé, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo, porque Él me sanó. Entonces eso es lo que usted puede hacer. Yo no sé bien, pero yo sé que Jesús es verdadero porque Él hizo esto en mi vida, me restauró mi familia, me sanó, hizo esto y aquello. Entonces así podemos testificar. ¿Cómo ustedes tienen la autoridad para testificar de Jesús? Porque ustedes son testigos de lo que Él ha operado en su vida. Y eso les da toda la autoridad del mundo para pararse delante de una persona, 2 personas, o 1000 o 10,000 personas y decirle, Jesucristo es verdadero porque Él me ha cambiado a mí. Entonces todos podemos ser predicadores, todos debemos de evangelizar, y ese es el método de evangelismo en el Nuevo Testamento. Vamos a entrar, tomando esto en cuenta, vamos a entrar cómo Jesús evangeliza y lo que Jesús hace por la gente que está necesitada. Y dice en el versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Este versículo, y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, lo miramos varias veces. Varias veces en el Nuevo Testamento miramos que Jesús enseña el día de reposo en la sinagoga. Y para quedar bien claros, el día de reposo, si hoy día nosotros quisiéramos señalar cuál es el día de reposo de los 7 días de la semana, tendríamos que concordar que el día de reposo es sábado. El sábado. Jesús se reunía el sábado en la sinagoga para enseñar, para predicar. Entonces, esto de reunirse en la sinagoga, los judíos usualmente tenían la reunión en el templo, un solo templo en todo Israel, pero cuando fueron exiliados o deportados hacia Babilonia, que fueron llevados cautivos a Babilonia, allá los judíos tuvieron la necesidad de adorar. Entonces los sábados empezaron a reunirse en edificios, construyeron sinagogas, se reunían en ciertos lugares para escuchar la palabra de Dios ese día. Entonces se hizo bien famoso desde el exilio de Babilonia hasta el tiempo de Jesús. Las sinagogas eran bien famosas, y les cuento que hoy en día hay sinagogas en muchas partes del mundo. Aquí en Bakersfield hay una, el otro día pasé viendo una sinagoga de los judíos que todos los sábados se reúnen para escuchar la palabra del Señor. Y cuando Jesús vino, Él buscaba esas sinagogas. A una de esas sinagogas Él iba el sábado, y como la gente sabía que Él era un maestro, de que Él era un rabí, un maestro, entonces le daban la oportunidad de enseñar, de predicar. Jesús en una ocasión dijo, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido para abolir la ley, para quitar la ley, porque eso lo quisieron acusar algunas veces. Yo no he venido para abrogar la ley, para quitar la ley, sino que yo he venido para cumplir la ley. Y incluso les dijo, y les digo ciertamente, de que de la ley de Dios, de la palabra de Dios, ni siquiera una jota va a quedar sin que suceda. Todo lo que dice Dios se va a cumplir. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. O sea que la palabra de Dios es más firme que los cielos y la tierra. Eso tiene cumplimiento, y él lo dijo claramente. Y como Él dice que la ley, Él vino a cumplirla, que la ley es de Dios, y Él vino a cumplir esa ley y a enseñarla, y aún a enseñarles cabalmente, porque los rabinos de ese entonces y los judíos, los líderes religiosos, habían trastornado un poco la palabra del Señor. Y como van a ver aquí, ustedes mismos van a ser testigos de cómo habían trastornado la ley de Dios. Jesús vino para enseñarles bien la ley de Dios, para que entendieran bien la palabra de Dios. Para eso Jesús vino. Entonces, como Él
no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Él también quería enseñar la ley de Dios, quería enseñar la palabra de Dios a las multitudes. Y por esa razón él tenía que estar en una sinagoga cada vez que podía. Él llegaba a una sinagoga para enseñar, porque él creía mucho en la enseñanza. La enseñanza, para que haya enseñanza, debe de haber aprendizaje de parte del alumno, de parte del discípulo, debe de aprender, si no, no hubo enseñanza, ¿verdad? Un maestro no es un buen maestro al menos que los discípulos aprendan, o sea, reciban y aprendan. Entonces la enseñanza va de la mano con el aprendizaje y se tiene que buscar la manera de que la gente pueda aprender, y Jesús era un excelente maestro. Por lo tanto, en el ministerio de Jesús la gente aprendía, recibía y crecía, y eso Jesús cada sábado buscaba un lugar de sinagoga para predicar, para enseñar. En el último etapa de su ministerio ya no pudo llegar a las sinagogas porque lo querían matar. Ya le era bien difícil ir a una sinagoga, ya no lo estaban aceptando muchos de los maestros de las sinagogas y ya no le daban oportunidad. Pero al principio de su ministerio, por una buena parte de su ministerio, él estuvo en esas sinagogas predicando la palabra del Señor. Ese día, en ese lugar de sinagoga, un día sábado, llega una mujer, dice el versículo 11, estamos en Lucas 13:11, que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Una mujer que tiene 18 años de estar con una enfermedad, llegó a ese lugar, y dice la Biblia que esta enfermedad que ella tenía era que estaba encorvada, estaba completamente encorvada. Y sabe que esa enfermedad es bien común en Asia y en Asia Menor, allí en las tierras bíblicas. Hay muchas personas de Asia, los asiáticos. Yo he visto varios chinitos o chinitas que están bien encorvadas, ¿verdad? Ellos son del oriente, bien así ajorobadas, lo que llamamos ajorobado. Y es bien común esa enfermedad en esas tierras, y también entre nosotros hay. Esta semana me ha tocado ir a ver al doctor Reyes porque yo tuve aquí un problema, un spasm se llama, en la cintura. Y bueno, y va, me hace los ajustes y todo, pero él tiene allí y por aquí está él, y por ahí me va a ayudar cómo se llama esa enfermedad. Y por ahí tiene él un diagrama de cómo es la columna, pero hay unas dos enfermedades, una que es completamente ajorobada a la persona, y otra que la espalda se le hace como una S, ¿verdad? No sé cómo, así, bien raro. Escoliosis, gracias doctor. Escoliosis, qué tremendo. Y yo me imaginaba, yo andaba ahí con ese dolor de espalda que me ha costado levantarme, pararme, amarrarme los zapatos y todas esas cosas. Y digo, Dios mío, una persona con escoliosis que tenga la espalda de esa manera, qué dolor, qué incomodidad, qué situación más terrible. Y la otra que es como una S, así que se le dobla para el lado. Y yo digo, Dios mío. Entonces me contaba la esposa del doctor que ven pacientes así, que ya aprendieron a detectar qué clase de nivel tienen de escoliosis cuando los ven. Y dice, qué dolor. Y digo, Dios mío, que el Señor nos ayude, porque qué situación más dura. Hay alguien en la tarjetita de asistencia que siempre pone dolor de cintura y de rodilla, dolor de espalda. Por favor, oren. Imagino el dolor, ¿verdad? Y yo siempre oro, Señor, mira, esta persona que es con este dolor de espalda, de cintura y de rodilla. Qué duro. Esta mujer tenía 18 años en una condición terrible. Pero lo que llama la atención acá, y esto hay que señalarlo, es que dice que tenía un espíritu de enfermedad. Más adelante Jesús le dice de que esta enfermedad era a causa del diablo. Ahora, aquí tenemos que nosotros entender bien esto. Todas las enfermedades físicas tienen una razón por qué se dan estas enfermedades, pero también la Biblia nos enseña que hay algunas enfermedades que no tienen un procedimiento físico en sí, sino que fue un ataque diabólico. Estamos conscientes de que existe el mal, el evil, la maldad existe en el mundo, y sabemos de que hay malos espíritus, así como está Dios, están los ángeles, también hay ángeles caídos que son malos espíritus, pero nosotros siempre tenemos la confianza que a nosotros no nos toca nada de eso, ¿verdad? Hay una guerra espiritual constante, pero nosotros le pertenecemos a Dios, y dice la Biblia que Él manda a sus ángeles cerca de nosotros que nos cuide en todos nuestros caminos, y todos los que estamos acá
experimentamos la bendición de Dios y el cuidado de Dios, pero también hemos sido testigos de la maldad. Hemos sido testigos de cosas raras, ¿verdad? De cosas que suceden en la familia, a los vecinos, y han sucedido cosas diabólicas. Entendemos también que hay gente que queda poseída por los demonios, ¿verdad? Una posesión diabólica, y hay que orar para que queden libre de eso. Entonces hay gente endemoniada y hay gente que es atormentada. Si los malos espíritus tienen potestad para entrar al cuerpo de un hombre y una mujer y poseerlo y quedar endemoniado, también tienen poder para causarle una enfermedad a las personas. Un hermano en casa de oración, antes él estuvo practicando el ocultismo, el poder de la mente, le gustaba mucho eso, levantar una silla con la mirada, y se metió tanto al poderes ocultos y diabólicos, que incluso llegó a cobrar dinero para hacerle un mal a una persona. Y dice que le hacía mal y la gente quedaba enferma y no sabían, iban al doctor, iban aquello y no le encontraban. ¿Por qué? Y era porque él les había hecho un mal. Y él lo cuenta llorando. Él casi no le gusta contar ese testimonio. Lo he querido traer a la radio muchas veces y no ha querido, porque no le gusta contar eso, pero hay veces que sí lo ha contado, ¿verdad? Y llorando porque él sabe que hizo maldad completamente, pero ahora le sirve a Cristo y ahora adora a Dios y está arrepentido completamente de todo eso que hizo. Entonces tenemos que también nosotros estar de acuerdo que hay enfermedades que son ocasionadas por el diablo, enfermedades que son ocasionadas por asuntos espirituales. Eso debemos de comprenderlo, pero también tenemos que tener cuidado de no irnos al otro extremo, que pensar que todas las enfermedades son causadas por el diablo. Entonces hay que reprender espíritu de enfermedad, hay que reprender la enfermedad porque es causada por el diablo. Está ese extremo que a todo quieren decir que es el diablo, pero no es así. Hay enfermedades que son causas naturales, ¿verdad? Incluso hay enfermedades mentales que son por causa natural, no es que estén demoniados, pero claro que hay problemas mentales que se debe a demonios, gente que oye voces y anda mal mentalmente, ¿verdad? Y es por causa de malos espíritus y demonios, eso hay que estar claro, ¿verdad? Pero también hay que entender de que no todas las enfermedades mentales que escuchan voces o tienen problemas así, no todas son causadas por el diablo, porque tanto el cerebro como el corazón, el estómago son órganos naturales que Dios nos ha dado que se afectan. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Aquí Jesús directamente dice, esa mujer que está encorvada es debido a un ataque diabólico. No era un problema físico del todo. Tenía problema físico, ahora sí, está jorobada, ¿verdad? Encorvada, pero era causa del diablo. Entonces tenemos que hacer el balance. Yo estoy en desacuerdo con los hermanos de que para todo es demonio, todo demonio, y no es así. Hay cosas naturales, enfermedades naturales, pero también estoy en contra de aquellos que se van allá que no quieren tomar en cuenta de que hay veces las enfermedades pueden ser causadas por el diablo o por un mal espíritu. Los doctores entienden de que hay problemas de salud, problemas físicos que fueron causados por problemas emocionales. Entonces, y les causa un problema en el corazón, pero simplemente si pudieran relajarse y no enojarse así, que fueran más pacientes, más tranquilos, no tuvieran ese problema en el corazón. Entonces, tenemos evidencia de que asuntos emocionales puede afectar el cuerpo físico. Y por lo tanto, yo me atrevo a decir que hay asuntos espirituales que pueden afectar el cuerpo físico. Y eso es lo que Jesús dice. Esta mujer y aún el escoliosis puede ser causado por malos espíritus. Así es que, doctor, ore por ahí por sus pacientes, no va a ser que sea un mal espíritu el que está atormentando a esas personas. Y hay veces que sí, el mundo está tan dañado, tanta maldad, tanto coraje, tanta envidia, tanta cosa, que los malos espíritus están afectando a muchas familias. Pero nosotros no somos del reino de las tinieblas, nosotros somos del reino de Dios, de la luz. Amemos la justicia y la verdad, amemos al Señor y Él está con nosotros. Gloria a Jesús. Y recordemos siempre la misericordia de Dios, como vamos a ver el día de hoy. Así es que 18 años y tenía un espíritu de enfermedad, andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Otra cosa que quiero notar es que estaba allí. ¿A dónde estaba ella? En la sinagoga. Y dice el versículo 11, el versículo 12, y cuando Jesús la vio, fíjese, ella llegó allí y Jesús la notó, Jesús la vio.
Los líderes religiosos, que eran los encargados de la sinagoga, ¿verdad? Que estaban ahí constantemente, le daban el mantenimiento y todo lo que es la adoración, lo que le llamamos la liturgia, se encargaban de la liturgia, las ofrendas, los diezmos y todo eso, bien atentos a todo el orden de la reunión. Pero qué lástima que no estaban atentos a las necesidades de la gente. Y eso es una preocupación. Yo al estudiar esto me tengo que poner a pensar, y nosotros estamos atentos a las necesidades de la gente, estamos atentos. Entra alguien acá, esa mujer entró con una joroba y con un serio problema, pero Jesús la vio y la atendió. Y nosotros estamos dispuestos a atender a la gente que viene con necesidades a nuestra iglesia, o simplemente estamos fijándonos en la liturgia, en la manera de adorar, en la manera de dirigir el culto. Ese es nuestro enfoque, la liturgia, el desarrollo del culto, del servicio, o estamos también enfocados en servir y cuidar las necesidades de la gente. Tenemos que nosotros tener cuidado en eso. Por eso a los diáconos y a los ujieres, y se los recalco aquí otra vez a los servidores que están acá, por lo menos los que están acá, porque tenemos algunos allá en la entrada, les recuerdo eso, estemos atentos a las necesidades de la persona. Por eso es que el diácono, el ujier, debe de recibir con una sonrisa a todo el pueblo, tanto a los hermanos ya de la iglesia como a nuestros invitados, y especialmente al invitado, especialmente al que viene por primera vez, y estar atento a su necesidad y orar por ello, estar atento a eso. Y tenemos que estar atentos. Yo como pastor debo estar atento a la necesidad del pueblo, y por eso también la tarjetita, ¿cuál es su necesidad? ¿Qué está pasando? Cuéntenos ahí, vamos a orar por usted, si es posible hacerle una visita. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo usualmente a la semana estaba viendo, ya tengo algunos meses viendo mi nivel de visitas que yo hago a las familias de la iglesia. ¿Cómo se llama? Lo más estable que hago en la semana son 3 visitas, 3 matrimonios, 3 familias, 3 casos que atiendo. Ese es como el average, el que usualmente me sucede en la semana. Pero he tenido semanas que he hecho 8 visitas, ese es el récord. Una semana hice 8 situaciones que estaban pasando en la iglesia. Y aparte, sin contar las que el hermano Carlos Corea, como copastor, y los demás supervisores hacen, aparte que ellos hacen algunas de estas. Y aparte yo cuido de otras, y también las que ellos me dicen que yo tengo que ir a atender, las que ellos tienen también, ¿verdad? Pero ese es mi porcentaje, 3 visitas semanales a situaciones que están pasando las familias, ¿verdad? Que hay que ir a atender, y hay veces que es más. Entonces, y yo eso tengo que analizarlo, porque si yo nomás me dedico a puro prepararme a predicar, a puro prepararme a enseñar, a preparar el programa de la radio, a preparar lo de la televisión, los asuntos administrativos, la construcción del templo, y me dedico solo a esas cosas para que esta comunidad de discípulos, de creyentes esté bien, y se me olvida cuidar de las necesidades del pueblo, estoy mal. Entonces, pero aquí, como todos les dije, todos somos predicadores acá, entonces todos debemos de estar atentos. Y hay muchos hermanos que están atentos y vienen y me dicen, la familia tal está que le cortan la electricidad, está esto, y miramos cómo hacemos para ayudarle. Tal persona está pasando esto y esto. Por en veces me dicen, no le diga que yo le dije. No, pero tenemos que decirle, porque tenemos que ir a atender esa situación, ¿verdad? Porque están en dificultades. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. Diáconos, ujieres, servidores, líderes de grupo familiar, supervisores, todos atentos a las necesidades, porque no puede ser de que nosotros estemos como los fariseos, que no nos interese y que no pongamos atención a las necesidades de la gente que viene a estas reuniones. Tenemos que estar bien atentos, porque si no nos puede pasar igual. Nosotros tenemos que ser como Jesús, ¿verdad? Ese es el método que queremos seguir, el método de Jesús. Estaba ahí esa mujer. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que ayudar, tenemos que ver cómo ayudar, tenemos que orar, y hemos visto sanidades extraordinarias, y también hemos tenido que consolar, ¿verdad? Aunque sea el consuelo, hay veces que no sucede el milagro, pero damos una palabra de consuelo, ¿verdad? Y eso es suficiente, hay veces, y sienten el amor. Así que todos estemos atentos a eso. Estaba allí, acá. Puede ser que haya alguien necesitado que nosotros ni nos damos cuenta, pero aquí está Jesús que le va a atender, y Jesús nos usa a nosotros para poderle ministrar, porque somos ministros del Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. La llama. Qué bien ha de haber sentido esa mujer. Qué bien se ha de haber sentido cuando Jesús la ve y le dice, mujer,
y de una vez le dice, eres libre de tu enfermedad, así, eres libre. Entonces ella creo que se ha de haber asustado, se ha de haber puesto contenta, me puso atención a mí de toda esta multitud de gente que hay aquí, yo le llamé la atención, me ama, le intereso y le dice, eres libre. Y no solamente eso, sino que el versículo 13 dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. Así que Jesús es un buen quiropráctico, la enderezó así, de una vez, porque Él es el dueño del mundo, del universo, Él es Dios, Él nos hizo a nosotros, Él conoce bien todo nuestro cuerpo y sabe que inmediatamente se enderezó, le puso la mano encima. Esto es bien importante, el toque personal de Dios con nuestras vidas. Él nos quiere bendecir. Esta mujer, Dios le puso, Jesús, que es Dios, le puso la mano. Y cuando hubo ese toque de Dios sobre ella, la mano de Jesús sobre ella, recibió la sanidad instantáneamente, se enderezó. Yo creo que debe de haber tronado todos esos huesos, y ha de haber quedado, wow, qué rico, ¿verdad? Qué bien, qué bueno es Dios que hasta en esos problemas de la columna, Él tiene cuidado de nosotros, aún en eso, Él puede tener cuidado de nosotros. Entonces, el toque, Dios quiere bendecirnos. Y es importante que nosotros también demos ese toque, ¿verdad? A las demás personas, la mano, un abrazo, el toque, que oremos por los enfermos, les pongamos las manos, ese contacto que debe haber entre nosotros y el prójimo, ese contacto que hubo entre Dios y el ser humano, nos lo dijo de ejemplo para que nosotros también, incluso nos dijo, vaya y pongan las manos sobre los enfermos, sanen a los enfermos imponiendo las manos. Es una ordenanza que Jesús nos ha dado a nosotros y por eso es que suceden estos milagros. Ahora, en una ocasión una mujer que también tenía 12 años con un problema de flujo de sangre, una hemorragia constante que ella tenía, ella dijo, si yo tocar el borde de la vestidura de Jesús, seré sana. Y cuando ella se acerca en medio de esa multitud y logra tocar el borde de la vestidura de Jesús, dice la Biblia que inmediatamente se sanó y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque yo he sentido que poder salió de mí, salió poder, salió virtud de mí. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo tú dices quién me ha tocado? Si es un montón de gente el que te está apretando y están ahí queriéndose acercar a Jesús. Pero es que esa mujer tocó con fe y tocó el borde de su vestidura, de su manto, lo tocó y allí ella recibió sanidad, el toque divino. Qué bueno es Dios, que nos permite que nosotros seamos tocados por Él, y Él quiere tocarle este día. Él está acá. Jesús es bien hermoso, Jesús de Nazaret es hermoso, es lindo, es misericordioso, y Él ha prometido estar donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Él está allí, Él está aquí en esta hora, y quizás no lo vemos físicamente, pero Él está acá, su presencia está acá, su palabra está acá, y Él quiere tocarle, y Él quiere bendecirle. Gloria a Jesús. Démosle ese fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno por eso. Inmediatamente fue sanada, pero mire lo que hace ella, y glorificaba a Dios. Versículo 13, lo leo otra vez. Puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lo primero que hace es que glorificar a Dios, porque el glorificar a Dios es darle gracias. Glorificar al Señor es reconocer su misericordia. Por eso es que nosotros, cada servicio, no puede faltar el canto a Dios, no puede faltar un gloria a Dios, un aleluya. La palabra aleluya lo que quiere decir es alabe a Jehová. Aleluya, ha quedado en hebreo, es una palabra hebrea, aleluya, que quiere decir alabanzas a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros decimos aleluya? Porque quiere decir alabanzas a Dios, ¿verdad? O si lo quiere decir en español, la manera de decirlo en español es gloria a Dios. Eso es lo que es. Aleluya y gloria a Dios es lo mismo, nomás que una es en hebreo y la otra es en español. Así es que aleluya, debe de haber gloria a Dios en nuestros servicios. Esta mujer inmediatamente, aleluya, alabado sea Dios, glorificado sea Dios, inmediatamente. ¿Por qué? Porque demostró agradecimiento. Y por eso es que en nuestros cultos no debe faltar el agradecimiento, la acción de gracia, el cántico a Dios, porque estamos contentos. El alabar a Dios también significa alegría. Y Dios dice, regocíjese y cante, oh moradora de Sión. Regocíjese y cante, porque en la alabanza debe haber alegría.
¿verdad? Y hay momentos en la adoración que hay una presencia del Señor que uno se compunge y empieza a llorar de la presencia del Señor. Hay un momento que el Señor le da el Espíritu Santo y empieza a hablar en otras lenguas, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay momentos en la adoración que el Señor lo lleva a esa presencia. Qué hermoso. Pero tengamos cuidado de no hacer la alabanza para nosotros, para el gusto de nosotros y para el bienestar de nosotros. No, la alabanza es para Él, y cuando se la damos de corazón, Él está ahí en medio de la alabanza de su pueblo. Así es que qué bueno, esta mujer glorificó a Dios. Pero mira el contraste entre Jesús, la mujer y el principal, el líder principal de la sinagoga, el que se encargaba de todo el orden y de lo administrativo y de todo eso de la reunión. Mire lo que dice el versículo 14: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos, y no en día de reposo. Wow, algo insólito. Todo el mundo contento, todo el mundo alegre, cuando de repente aparece el líder de la reunión, el principal, y enojado. Insólito, ¿verdad? Que si aquí era de estar gozoso esta mujer, 18 años, con esta enfermedad y un milagro extraordinario, y el hombre enojado. ¿Por qué? Porque él quiere guardar los mandamientos de Dios supuestamente, pero el mandamiento de Dios ya no era un mandamiento de Dios, sino que lo habían convertido en un mandamiento de hombre. Habían convertido eso que recibieron de la palabra de Dios, ahora ellos habían hecho su propia tradición y estaban apartando el espíritu de la ley, el propósito de la ley, lo habían quitado y se estaban dedicando nada más a ser bien estrictos en la ley. A esto es lo que se le llama una religiosidad. A esto es lo que se le llama lo que es un fariseo, alguien religioso por fuera, pero no tiene el espíritu correcto de la religión verdadera, porque la religión verdadera es, dice la Biblia, visitar al huérfano, a la viuda, es demostrar el amor, ayudar al prójimo. Esa es la verdadera religión, amar a Dios y amar al prójimo. Pero estos habían apartado el espíritu de la ley y tenían sus propios mandamientos. Eso es lo que se le llama legalismo. Tenían un legalismo, eso es lo que prácticamente tenían, un sistema legal para salvarse. Iban a ser salvos, justificados y santificados por guardar una serie de leyes y estatutos y enseñados por el hombre. Y eso nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado. Este hombre le dice: hay 6 días para trabajar, en esos 6 días vengan para ser sanos, y el 7º día, que ya dijimos claramente que es el sábado, en ese día no se debe trabajar. Hoy estamos en domingo, este día para nosotros es el domingo, y este día oficialmente en el calendario es el primer día de la semana. Los cristianos discípulos de Jesús nos reunimos el primer día de la semana, porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Él se apareció a sus discípulos después de haber resucitado el primer día de la semana por espacio de 40 días, y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y fuego en Pentecostés el primer día de la semana cuando estaban reunidos. Desde allí nosotros, los discípulos de Jesús, nos reunimos el primer día de la semana, pero los judíos hasta el día de hoy se siguen reuniendo. ¿Qué día? El 7º, y nosotros el siguiente día, que es el primero, ¿verdad? Porque nosotros estamos en un nuevo pacto, en una nueva bendición. Ellos siguen todavía en el antiguo. Hay hermanos cristianos evangélicos que se reúnen el sábado, está bien, ¿verdad? Ellos quieren guardar el sábado, amén. Unos hacen caso del día y lo hacen para el Señor, y otros no hacen caso del día, no hacen caso del sábado, pero lo hacen para el Señor. Pero este hombre le dice: 6 días hay que trabajar, en esos 6 días sean sanos. Él creyó que este milagro de sanidad era una operación médica, hubo un trabajo médico. Entonces, si ustedes quieren ser sanados, vayan donde el médico, o vengan donde Jesús que les sane, que haga milagros medicales de médico, ¿verdad? Porque el sanar es un trabajo para ellos. Entonces Jesús es un médico. Vengan donde Él a que los sane del primer día de la semana hasta el 6º. El 7º, que es sábado, no vengan para ser sanados. El hombre muy enojado y en parte valiente, porque lo dijo delante de Jesús y se lo dijo a la gente, pero en parte cobarde, porque no le dijo a Jesús: mira, ¿por qué sanaste a esta mujer? Hoy es día sábado.
No la hubiera sanado ahora, tiene 6 días a la semana para sanarla. A Jesús no tuvo valor de decírselo, se lo dijo a la gente. Ustedes, culpa de ustedes que él tuvo que sanar porque ustedes vinieron a buscar sanidad. Pero no era la culpa de la gente, era Jesús. Pero no tuvo valor de decírselo a Jesús, se lo dice a la gente. Parte valiente, parte cobarde. Pero ¿para qué dijo eso? Porque ahora mire lo que Jesús le dice. Hipócrita, versículo 15. Entonces el Señor le respondió, él le dice a la gente, y Jesús le responde a él, directamente a él, ¿verdad? No le iba a decir a la gente, mira, tengan cuidado con los hipócritas. No, a él le dijo hipócrita, directamente. Le dice, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Le responde a él y le dice, pero todos ustedes, si tienen un buey, tienen un asno, un burro, que lo atan allí para que coma el zacate, pero cuando es día de reposo, que es sábado, ustedes hacen trabajo de granjero, de agricultor, hacen trabajo de cuidar a los animales, porque van, desatan al burro, al asno, y se lo llevan, y lo lleva donde esté el agua, para que tomen el sábado. Entonces ustedes dicen que no hay que trabajar, que no hay que hacer nada, pero ustedes están haciendo un trabajo, están desatando al asno y lo están llevando a que tome agua, están haciendo un trabajo de granjero. Y esta mujer que había estado 18 años atada por el diablo, por Satanás, no era necesario que se desatara en el día de reposo. Entonces los fariseos y los que estaban de acuerdo con ellos, porque allí hubieron varios que estuvieron de acuerdo, cuando se paró el principal dijeron, qué bueno que dijo algo. Entonces todos esos que dijeron, qué bueno que el principal se había parado, dice el versículo 17, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Wow. Este hombre, queriendo acusar a Jesús, queriendo agarrarlo en algo, le dice, ha sido sanada el sábado, y eso era un problema para ellos. Y no sabían los asuntos verdaderos de la ley, no entendían que la ley se cumple con el amor a Dios y al prójimo. Jesús lo dijo una vez, también un abogado lo dijo una vez. Dice que un doctor de la ley, que es un abogado prácticamente, dijo, el mandamiento se cumple en amar a Dios de todo tu corazón y al prójimo contigo como a ti mismo. Bien, le dice Jesús, ya lo mismo, pero ¿quién es mi prójimo? Dijo después el doctor de la ley, el abogado, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta acerca del buen samaritano. Esa es la ley verdadera. Una vez Jesús también tuvo que decirles, ustedes no han leído que David, una vez que andaba con hambre, cuando era perseguido por sus enemigos, llegó donde estaba el tabernáculo y el sacerdote en turno en esa vez le dio de comer a David y a sus hombres del pan de la mesa de propiciación, que es una mesa que estaba en el lugar santo. Ahí solamente podía entrar el sacerdote al lugar santísimo una sola vez al año, y el pan de la mesa de la propiciación solamente lo podía comer el sacerdote, no podía tocarlo nadie más. Y David ni siquiera era de la tribu de Leví, y los guerreros de David, los soldados de David tampoco eran levitas, no eran sacerdotes. Pero ¿qué sucedió? Ese día comieron de ese pan, y Dios se agradó de eso, o Dios castigó a los sacerdotes y castigó a David por haber comido de ese pan sagrado. No, Dios estuvo de acuerdo que comieran, y Jesús les dice, no, nunca leyeron eso, que David hizo eso, pero ustedes quieren mantener sus reglas y sus leyes, y por eso es que descuidan el amor de Dios para las personas. Jesús dijo, es malo que el hombre quiera guardar mandamientos de hombre y descuida los mandamientos de Dios, porque el mandamiento de Dios fue ama a tu hermano. Ese es el mandamiento de Dios, ama a tu hermano, ten misericordia, justicia. Ese es el mandamiento de Dios. Pero es malo que el hombre, por guardar sus propios mandamientos, estatutos y reglamentos que tiene, descuide el amor de Dios.
Nosotros tenemos que tener cuidado, como le digo, nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto, porque nosotros también tenemos reglas de hombres, mandamiento de hombre que hemos puesto aquí en la iglesia. El problema está en guardar el mandamiento de hombre, los estatutos del hombre, y descuidar el mandamiento de Dios. Les doy uno, regla de hombre. Nosotros tenemos una jerarquía en la iglesia, la junta local. Tenemos ahí una jerarquía de orden de autoridad. Con los grupos familiares también hemos hecho una jerarquía. Tenemos el líder de grupo, el supervisor de sector, el supervisor de zona y yo como pastor general, el supervisor del distrito, ¿verdad? Tenemos entonces esos rangos. Entonces acá nosotros le hemos dicho, si usted tiene una necesidad, hable con su líder o vaya con su supervisor de sector. Ahora el supervisor de sector va y le cuenta al supervisor de zona, le pasa la situación. El supervisor de zona a ver si lo puede resolver con el supervisor de sector y lo trabajan juntos. Y si no lo pueden resolver, entonces me lo traen a mí como supervisor de distrito y es más, siempre me cuentan cómo va la situación y ellos resuelven muchas cosas solos, pero siempre me dan el informe. Entonces, nosotros le hemos pedido, vaya con su supervisor de sector, ¿verdad? Vaya con la persona indicada. Pero una vez yo me puse a pensar, pero imagínese de que hay una persona que quiere hablar conmigo, pero no puede acercarse a mí y lo pensé porque alguien se sintió así, que no se podía acercar a mí porque había que ir primero con el líder con el supervisor de sector, el supervisor de sector con el supervisor de zona y por fin llegaba a mí. Y dije, no. Y tuve que decirle a la iglesia, hermanos, me gusta mucho cómo estamos trabajando porque ustedes son testigos de que la carga es más liviana. Podemos trabajar mejor, podemos cuidar mejor del pueblo y me ayuda mucho que tengamos esa jerarquía, ese orden. Pero yo soy el pastor general de la iglesia y si alguien quiere hablar conmigo, que soy su pastor, por favor venga directamente, no se sienta que no, tengo que ir primero acá para que este vaya acá, para que aquel vaya acá, para que por fin llegar al pastor. Y yo no quiero eso, porque eso yo me siento mal en eso. Pero sí me ha ayudado y ustedes son testigos de que eso ha ayudado para el orden de la iglesia y el crecimiento de la iglesia. Pero si alguien se siente con necesidad de hablar directamente conmigo, por favor venga directamente. Ahora, ahí donde yo estuviera mal es de que yo le dijera, no, vaya a hablar primero con su supervisor de sector. Y la mujer ahí con un gran problema con sus hijos o con su esposo y primero no vaya allá. Eso sí sería dejar a un lado el mandamiento de Dios, el amor al prójimo, y por guardar un mandamiento de hombre, una jerarquía que nosotros hemos puesto acá. Nosotros le hemos puesto esa jerarquía. En la junta local, las directivas de damas, caballeros y jóvenes, la Biblia no dice nada que haya presidente de caballeros, de damas, nada de eso. Esa es una ley de hombre y es un asunto administrativo y nos ayuda, porque es una manera de organizarse. La Biblia dice, hermosa Jerusalén, hermosa amiga mía, en orden como, dice, potente como ejércitos en orden. Eso ayuda mucho y nos mantiene ordenados. Pero el problema está en que nosotros nos aferremos celosamente al orden jerárquico y descuidemos a los hermanos porque queremos que se cumpla eso. No. Y viene el líder y dice, usted no puede hablar con el pastor, hable conmigo primero, ¿verdad? Y no lo puede hacer porque es un gran mal. Entonces, o el supervisor, ¿por qué fue con el pastor primero? Tiene que venir a mí. Entonces ahí ya vamos dándole un gran enfoque a una orden de hombre, un mandamiento de hombre, y estamos descuidando el mandamiento de Dios. El problema no está en tener mandamientos de hombres. Hay muchos mandamientos de hombre que son buenos. No se cruce la luz en roja. Ese es un mandamiento de hombre. ¿Y qué vamos a hacer? Ah, no, yo no cumplo mandamientos de hombre, yo me voy en rojo. Dele. Por ahí lo va a extraer otro carro o le van a dar ticket. Yo no cumplo mandamiento de hombre, solo mandamiento de Dios. Y no quiere parar en el rojo, no le quiere hacer caso al policía porque mandamiento de hombre. Hay muchos mandamientos de hombre que son buenos. El problema es en aferrarse y ponerse celoso con el mandamiento de hombre y descuidar el mandamiento de Dios. ¿Me entienden eso? ¿Me entienden esa parte? Es bien importante que lo entendamos porque nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado. Tenemos otro, el código de vestuario nuestro es un poco estricto, es un poco, quizás algunas iglesias lo pueden ver como demasiado estricto.
Y yo no creo que seamos demasiado estrictos, yo siempre me enfoco en el pudor y la modestia. Y le pido a los hermanos y hermanas que vistamos con pudor y modestia, como y dice la Biblia, como una mujer que profesa piedad, como viste una mujer que profesa piedad, así mismo dice. Y así debemos de vestir piadosamente, con pudor y modestia, ¿verdad? Y tenemos un código de ética en la iglesia para el vestuario. Y cuando yo veo de que las hermanas diaconisas o alguien se pone tan celosa con esa área, que va y ofende a un recién llegado y le dice, mire, quítese eso, póngase esto, ¿por qué? Entonces eso está malo, porque empezamos a descuidar el mandamiento de Dios de amar, de aceptar por el celo de la ética de vestuario que tenemos en la iglesia. Y tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque eso le pareció a los fariseos. Dice que usaban ropas largas y muy limpias y con flecos y no sé qué. Y Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera están bien lindos, pero por dentro apestan, así como yede un muerto, así ustedes yeden. Y ese es el gran peligro, que nosotros nos enfoquemos en una apariencia de afuera y no tengamos el verdadero amor y la verdadera misericordia de Dios adentro de nosotros. Ese es el gran peligro, ¿verdad? O a sentirse más grande, yo no soy como aquella porque yo tengo cabello largo, uso esto y aquello, no me pongo aquello. Y entonces no querer a la hermana porque aquella es una gran mala porque se viste así y de esta manera, ¿verdad? Entonces ese es el problema, y no vamos a permitir eso, no vamos a permitir llegar a ese nivel. Tenemos una ética de vestuario en la iglesia que yo creo que nos ayuda a mantener el pudor y la modestia, pero no podemos nosotros aferrarnos a eso y ofender a la gente, descuidar el amor. Eso es lo que le estaba pasando a los fariseos, y a este hombre se enojó tanto porque se faltó a la ética que ellos tenían, al reglamento que ellos tenían, y se enojó. Y Jesús le dice, hipócrita, ¿por qué del burro no dice nada? ¿Por qué no le dice a toda esta gente, no desaten al burro el día sábado, no le den de beber agua? Pero a una mujer que recibió sanidad, por eso estás enojado, por una mujer que recibió sanidad, que el diablo la tenía atada por 18 años, y te enojas y hablas de esa manera. El pueblo quedó contento cuando escuchó las palabras de Jesús. Dice que el pueblo se regocijó y por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y los adversarios quedaron avergonzados. Así que, amados hermanos, entendamos esto nosotros y tengamos cuidado de siempre tener el amor de Dios en nuestras vidas. Tengamos cuidado de la gente que viene a nuestra reunión de grupo familiar, a nuestra reunión aquí el domingo, a nuestras reuniones del martes y viernes. Estemos atentos porque viene gente con necesidades y debemos de atenderla. No podemos hacer como los fariseos, cuidar solamente una apariencia y no cuidar las necesidades de la gente. Y eso nos hace una iglesia verdadera, eso nos hace una iglesia de Dios y bendecida cuando administramos las necesidades de la gente. Como Jesús, debemos de cuidar por las necesidades de la gente. Ese es el método de evangelismo de Cristo Jesús. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y meditamos en lo que hemos oído en esta hora? Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por tu poder que tienes para sanar a los enfermos aún con problemas en la columna. Tú tienes el poder, Señor, para sanar. Tienes el poder para desatar ataques diabólicos. Gracias, Señor, porque el reino tuyo ha llegado a esta tierra. Y debido al poder que tú tienes y el poder del reino de Dios fue que desataste esa atadura del diablo. El reino tuyo es más poderoso que el reino del diablo, Señor. Y gracias porque tu reino está aquí en esta mañana. Está aquí en medio de nosotros para sanar, para salvar, para liberar. Yo quiero pedirle que se mantenga así con su rostro inclinado, meditando en lo que he escuchado. Y quiero hacerle una invitación a los que todavía no han entregado su vida a Jesús. Fíjese que esta mujer era atada por el diablo. El poder de las tinieblas la tenía atada. Pero Jesús había dicho, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Y Jesús opera en el reino de Dios. Y nosotros operamos en el reino de Dios. Y Dios tiene el poder para desatar toda ligadura, todo problema. Toda cosa que usted está viviendo como ser humano, como familia, Dios tiene el poder para restaurarle. Primero Dios quiere salvar su vida. Es lo primerito que quiere hacer, darle salvación, darle vida eterna. Y lo único que tiene que hacer usted para recibir esa salvación es decir, yo quiero, yo acepto. Y por eso le hago la invitación, hay alguien acá que quiera aceptar a Jesús como su Dios y su Salvador.
hoy quizás por primera vez, simplemente levante su mano ahí donde está. Si usted quiere aceptar a Jesús, que usted reconoce que Él es Dios y Señor, y usted quiere decirle: Jesús, yo creo en ti, yo sé que tú eres Dios y te entrego mi vida, levante su mano ahí donde está, vamos a orar por usted. Si hay alguien que conoce a Dios y sabe que se ha apartado, no ha andado en los caminos del Señor últimamente, pero quiere reconciliarse, quiere renovar su pacto con Dios, decirle: Señor, yo sé que me he apartado como el hijo pródigo, pero hoy quiero regresar, déjeme decirle que Dios no le desecha, Dios le toma y le da vida nueva, le da vida eterna. ¿Hay alguien acá que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse? Levante su mano, vamos a orar por usted.